Buenos días, tardes o noches, gente de gustos finos, es un placer traer a ustedes el segundo capítulo de Murder Drones Another Chance. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video para que llegue a más gente. Ahora que comience el capítulo. En el área médica del búnker, en una habitación, el humano se encuentra acostado en una camilla, durmiendo, con falta de su brazo derecho. Él despierta de su sueño de inmediato, sudando, se sienta para ver a su alrededor. Nota que su brazo derecho no está donde debería, entonces recordó lo sucedido en la pelea con la Murder Drone. Pensó. ¿Qué pasó con mi brazo? ¿No lo tenía conmigo? Cuando terminó de pensar sobre su situación, un worker drone que iba vistiendo una bata de doctor ingresa a su habitación. Este dice. No sé si decir si fuiste muy valiente, o muy tonto. Ahora, como tu doctor, te recetaré una pastilla de paracetamol cada 8 horas. El humano muestra confusión en su mirada. El worker drone doctor dice. Cierto, mal chiste. Déjame decirte lo que pasó contigo. El humano pone atención. Después de que esa Murder Drone te atacó, te desmayaste. Dan se encargó de ella, después de eso el grupo de defensa te trajo conmigo. Te digo la verdad, me alegra poder ejercer después de mucho tiempo. El humano toca el sitio donde debería estar su brazo derecho. Claro. Después de hacerte algunos estudios llegué a la conclusión de que tenía que quitarte el brazo, ya que la herida era muy grave. El humano dice. Entonces ahora viviré con un solo brazo. El worker drone doctor le dice. No necesariamente. Verás, puedo instalar en esa zona una prótesis que reemplace tu brazo perdido. El humano dice. ¿En serio? Eso sería grandioso. El worker drone doctor dice. Sí, pero a causa de que no quedan reservas de anestesia, tendré que instalártelo sin eso. El humano pregunta asustado. ¿No me dolerá, cierto? El worker drone doctor responde. Hijo, te dolerá como el infierno. Luego de unas horas de gritos por parte del humano, el doctor Walker Drone terminó con la instalación de la prótesis. El worker drone doctor dice. Sé que te dije que te dolería, pero no había necesidad de gritar. El humano molesto dice. ¿Cómo no hacerlo? Me abrió la herida y cortó mi hueso para unirlo con su cochina prótesis. El worker drone doctor dice. Bueno, quiero que cierres tu mano derecha ahora. El humano obedece, haciendo que la mano de su prótesis de cierre. Bien, estás listo para trabajar con tu brazo nuevo. Ahora, te dejaré solo por un momento. Dijo el worker drone doctor, para luego salir de la habitación, dejando solo al humano. Al estar solo, comenzó a ver su nuevo brazo con detenimiento. Esto se siente extraño, fue lo que pensó. El worker drone doctor entra a la habitación para decir. Humano, tienes visita. Entra a la habitación el worker drone Dan. Él dice. Buenos días, humano sin nombre. O debería decir, el innombrable. ¿Entiendes? Bueno, ¿cómo estás? Estoy bien, Dan, muchas gracias por venir. ¿Cómo te está yendo con tu prótesis? Se siente extraño, pero creo que puedo acostumbrarme. Viejo, tu manera de pelear, aunque inusual, nos ayudó en gran manera. Fue más bien un arrebato. De todas formas, nos compraste tiempo. No hay de qué. Aprovechando que ahora estás despierto, ¿no te gustaría conocer la colonia? Me parece genial. Déjame avisarle al doctor que saldrás. Dan va en busca del worker drone doctor. Mientras que el humano espera sentado, ve la mano de su prótesis diciendo. Esto será interesante. En una parte del búnker que es la menos transitada por worker drones. Dan dice. Amigo, hablo en serio, si hacemos un negocio de helado nos volvemos ricos. El humano responde. No tienen papilas, no sentirían el efecto de comer algo frío y el hielo está por todos lados. ¿Cómo crees que podamos siquiera mantener el negocio un día? Dan responde. Tengo fe. El humano dice. ¿Y no crees que sea incómodo un encuentro con tu gente y conmigo? Quiero decir, los míos no tienen una buena imagen por los morderdrones. Dan responde. Todo estará bien, créeme. Solo tienes que ir, ser tú y hacer lo que yo haga. Dijo para después empujar al humano a un grupo de worker drones quienes se asustaron por la repentina presencia del humano. El humano dice. Hola, ¿todo bien? Los worker drones dicen en conjunto. Un humano. Dan se acerca para decir. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo está su día? Ocupado seguro. Uno de los worker drones dice. ¿En serio actúas tan casual? Tenemos a un humano aquí. Sí, lo sé, pero él es solo un forastero, sin conexión con la compañía.
El humano dice. Eso es cierto, además no me conoces lo suficiente como para juzgarme antes de tiempo. En ese momento un tono de llamada interrumpe la conversación. Dan dice. Disculpen, tengo una llamada. Dan procede a alejarse del grupo para contestar su teléfono. Superior Reece, dígame qué pasa. Reece dice. Dan, necesito que vengas. Tenemos que hablar. Reece cuelga a la llamada. Dan se acerca al humano y le dice. Humano, tengo que irme, mi escuadrón me necesita, suerte con los muchachos. El humano dice. Espera Dan, no me dejes aquí, se supone que me ayudarías. En la sala de reuniones del escuadrón de defensa. Reece esperaba a Dan sentado frente a una silla para hablar con él. Cuando Dan llegó, Reece le pidió que tomara asiento. Reece dice. Dan, hemos notado actividad extraña en la zona de ingreso al refugio, necesito que tú y Benjamín vayan a revisar. Lleven armas por si acaso. Dan dice. Puede contar con nosotros, y si se trata de esa morderdrón, créame que será pan comido, Reece dice. No te confíes, sea ese el caso o no, tienen que tener mucho cuidado. Dan dice. Entendido, permiso para retirarme. Concedido. Dan deja la habitación. Volviendo con el humano. El humano dice. Entonces ahí estaba yo, sin saber qué hacer, por lo cual en la desesperación, agarré valor, y le dije, oye, ¿tú no quieres un pedazo de esto? Fue entonces que le metí un golpe, no sirvió, entonces le di una patada a sus pies. La tenía en el suelo, pero la muy desquiciada me saltó encima, me mordió, eso dolió, y cuando pensé que me iba a matar, vino Dan, y le dijo, hey, ¿qué te pasa? ¿Te gusta morder? Pues muerde esto, y le metió un golpe con un tubo que hasta yo lo sentí, lo demás él se los puede contar. Un dron dice. No inventes, eso sí es épico. Otro dron dice. A ver, muestra la mordida. El humano dice. Pues, como puedes ver, tengo mi brazo izquierdo normal, pero el derecho es una prótesis robótica. Según me dijo el doctor, no se podía hacer mucho después de tal daño. Otro dron dice. Por cierto, no nos dijiste tu nombre. El humano dice. Bueno, la verdad es que no tengo un nombre. Otro dron dice. Bueno, yo diría que tienes cara de llamarte John. El humano dice. ¿Con qué John? Me gusta cómo suena. El ahora bautizado John, continúa su charla con los worker drones hasta que llega Dan. John dice. Oh, Dan, ¿qué tal? Estábamos hablando de cómo llegué aquí. Nos gustaría saber cómo fue que te hiciste cargo de esa dron. Dan dice. En resumen, fue una pelea fácil, usé un truco de manos para amarrar su cadera con una soga y por la velocidad y el movimiento se terminó partiendo a la mitad, el resto es historia. John dice. Eso sí es epicidad. Un dron dice. Digo lo mismo. Dan dice. Humano. Estaré afuera, te veré luego. John pregunta. ¿Para qué? Dan le responde. Es solo trabajo. Dan se dirige hacia los drones. ¿Podrían enseñarle el lugar? Los drones asienten. Dan dice. Muy bien, ya me voy, cuídate humano. John dice. Puedes llamarme John. Dan dice. Buen nombre, entonces, cuídate John. Los drones comenzaron a llevar a John para hacerle conocer el refugio. Un dron dice. Y aquí tenemos el comedor, el sitio favorito de Willy. Otro dron dice. Oye, sé que soy comilón, pero no tanto. El anterior dron dice. Sí, claro, ajá, y entonces esa comida se va por sí sola. Comienza a reírse. John dice. ¿Qué comen aquí? Desconozco eso. El dron dice. Bueno, aquí comemos baterías recargadas. John pregunta. ¿Cómo funciona eso? El dron responde. Es simple, solo las ponemos en nuestras bocas y su energía la absorbemos para luego escupirlas. John dice. Eso, es raro. El dron dice. Es lo que hay. Otro dron dice. ¿No se preguntan qué estará haciendo Dan ahora? Quizás pelee con otro morder dron, no sé, me mata la curiosidad. John piensa. A mí también. Tal vez pueda ir, solo para ver. John dice. Chicos, gracias por la ayuda para conocer el lugar, pero necesito tomar un pequeño receso. Los drones sin problema, lo dejaron tomar un descanso. John dice. ¿Nos vemos? Después de dejar el sitio, se dirige a la puerta de ingreso al refugio. Al ver que estaba cerrada pensó que tenía que buscar otra forma de salir. Lo que se le ocurrió fue ir por las ventilas, entonces fue a buscar una rejilla. Cuando la encontró, procedió con su salida. Cuando logró salir del refugio, llegó a un lugar oscuro lleno de cajas. John dice.
Muy bien, ¿quién se atreverá a enfrentarme ahora? ¿Otro morder dron? Ja, eso me gustaría ver. John se pone a buscar a Dan en plena oscuridad. Él apenas podía ver algo, pero se ayudaba apoyándose de las paredes y pateando al frente para evitar tropezar con cualquier cosa. Después de caminar por unos minutos escucha la voz de Dan clamando por un tal Benjamín. John piensa. Qué bien, ya lo encontré. El humano apura el paso siguiendo la voz de Dan hasta que logra ver una luz en el fondo de un pasillo. Ante esto John se dirige hacia la luz diciendo. Hola Dan. Dan se voltea, y mira a John con enojo. Dan dice. ¿Qué diablos haces aquí? John dice. Oye, ¿qué pasa? Solo quería ver qué estabas haciendo y de paso ver si te podía ayudar. Dan dice. Esto está mal, no solo tengo que buscar a mi compañero perdido, sino que ahora estás aquí en zona peligrosa. John dice. ¿De qué estás hablando? Verás. Tenemos sospechas de que la morderdrón que enfrentamos ayer no murió y sigue viva. John preocupado dice. ¿Sigue viva? Creí que la habías matado. Dan dice. Ahora nuestro problema es el siguiente, mi compañero está perdido en este lugar. John dice. Puedo ayudarte. Dan dice. ¿Cómo? ¿Tú no tienes entrenamiento y ni siquiera cargas un arma contigo? John le insiste a Dan, hasta que el dron terminó por ceder. Los chicos se ponen a buscar. John dice. ¿Te molestaría decirme qué pasó? Dan dice. Fuimos alertados por sucesos extraños fuera del refugio. Mi compañero, Benjamín, y yo fuimos elegidos para sondear el sitio. John dice. ¿Qué te hace pensar que se trate de ella? Dan dice. En mi pelea. Noté que su pierna se había recuperado después de que mi compañero se la arrancara con un arpón, lo que significa que ella se regeneró, por así decirlo. Al terminar de explicar las razones de sus sospechas, se comenzaron a oír gritos. Dan dice. Ese es Benjamín. Corre. Ambos acuden al grito de Benjamín, hasta que encuentran una escena dolorosa. Era el dron Benjamín tambaleándose con un brazo arrancado, y con aceite brotando. Benjamín dice. Dan, ella está aquí. Tenemos que volver al refugio, rápido. Dan dice. Está bien, el humano te llevará al refugio. John asiente, para luego subirlo a su espalda y llevárselo consigo. ¿Qué harás tú, Dan? Dijo John. Comprarles tiempo, respondió Dan. John quiso detenerlo, pero se dio cuenta que no podía hacer mucho y que esa era la única forma de salvarse. John por impulso se fue corriendo mientras que Dan se adentraba más. John pensó. ¿Qué estoy haciendo? No puedo dejarlo aquí, él es mi amigo, debo volver. John dice. ¿Cómo diablos puedo cargar sin problemas a un robot? Si son de metal. Cuando llegaron a un lugar cerca de la entrada, John bajó a Benjamín de su espalda y le pidió que llamara al resto del escuadrón para apoyarlos. Después de decirle lo que tiene que hacer, vuelve corriendo al lugar donde estaba Dan. John busca de Dan, hasta que éste llega siendo lanzado hacia la pared a un lado del humano. John dice. Dan. ¿Estás bien? Dan jala al humano de la chaqueta para llevárselo lejos del lugar, y esconderse detrás de unas cajas. Dan molesto dice. ¿En qué rayos estás pensando? Te dije claramente que te vayas al refugio, ¿eres acaso sordo? John dice. Yo hice lo que tenía que hacer, ya llevé a Benjamín a la entrada, le pedí que llamara refuerzos mientras que yo te ayude con esto. Dan, un poco más calmado, agradece a John por haber vuelto, y por la idea de pedir ayuda. Dan dice. Necesitamos mantenerla a raya hasta que lleguen. John dice. Pero podemos matarla. Dan dice. Me gustaría poder hacerlo, pero cada daño que le causas, ella lo regenera en un segundo. John pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces? El Worker Drone piensa por un momento. Hasta que dice. Tengo una idea. Quiero que escuches atentamente. Pasado un rato, el humano y el dron salen de su escondite para hacerle frente a la Morder Drone. Esta se pone enfrente mientras volaba. La Morder Drone dice. Miren nada más a quién tenemos aquí, el humano valiente. Estoy ansiosa de probar tu sangre otra vez. John dice. Pues quédate con las ansias, no tendrás nada de mí. La Morder Drone dice. Eso veremos. La Morder Drone se lanza hacia el humano, siendo esquivada por este a duras penas para luego voltearse y ser cegada por la linterna de Dan, quien le apuntó directo al rostro. Dan grita. Ya sabes qué hacer, John. John corre hasta una de las cajas para sacar una cadena enrollada, la cual se lleva para dirigirse a la Morder Drone, que molesta se lanza contra Dan haciéndole tirar su linterna. Dan grita. ¿Ahora?
siendo la señal para que John se suba sobre la espalda de la Morderdrón para ponerle la cadena en el cuello y jalar de ella. Cosa que haría que la Morderdrón se alejase de Dan tratando de quitarse al humano de encima. Mientras ella estaba ocupada, Dan aprovechó para buscar su arpón, cosa que, cuando la Morderdrón lo notó, se quita al humano girando bruscamente y luego impulsarse con sus alas hacia Dan, quien consiguió hacerse con el arma. Cuando la Morderdrón estaba a menos de 1 metro, el Workerdrón disparó a la cabeza de su atacante haciendo que choque contra él muerta. Dan dice: Rápido John, trae las cadenas. John llega con Dan y proceden a envolver las cadenas alrededor del cuerpo de la Morderdrón, imposibilitando cualquier movimiento. John dice: ¿Ahora qué? Dan responde: Ahora esperemos. Pasados unos minutos la Morderdrón termina de regenerarse para pasar a despertarse. Ella dice: Ja. ¿Ahora los tengo? Intenta moverse, pero no consigue nada. ¿Qué es esto? Dijo ella. Es solo una cadena de titanio, un recuerdito de nuestros antiguos dueños, dijo Dan. ¿Tendremos que esperar hasta que el escuadrón llegue? John dice. Ok Dan. El humano se dirige a la Morderdrón. ¿Quién eres y dónde están los demás humanos? La Morderdrón dice. ¿Para qué decirte mi nombre? Si al final estarás muerto, y sobre el resto de los humanos, claro que te lo voy a decir. Ven, acércate para que te lo diga. El humano dice. Claro, no soy tonto, dímelo ahora dónde están y qué pasó con ellos. ¿Qué te importa? Dijo burlándose ladrón. John fastidiado, dice. Mira. Tu situación es la siguiente, eres nuestra prisionera y no te conviene hacernos perder la paciencia, la Morderdrón dice. Uy, qué miedo, un manco enojado, esto se está saliendo de las manos. John molesto dice. ¿Con que así nos llevamos? No olvides quién estaba muerta por uno de nosotros, la Morderdrón fastidiada dice. ¿Qué te parece si te arranco el otro brazo? Yo creo que estaremos a mano. Sí, claro, después de que acabemos contigo, no queremos dejar esto a medias. Claro, déjame que te dé una mano con eso. ¿No tienes ni la mitad de posibilidades de hacerme nada? Entonces prepárate para un mano a mano. Te partiré en dos. Manos te van a faltar para pelarme toda la... Ya basta, parecen niños, dijo Dan, para luego poner una barra de metal en la boca de la Morderdrón. Después de eso llega el escuadrón armado. Dan habla con ellos. Les explica todo lo ocurrido, pidiendo que no maten a la Morderdrón, que la lleven a una celda y la engrilleten pies y manos detrás de su espalda para interrogarla. John dice. ¿Ya estás libre? Me gustaría que mi amigo me enseñe el lugar donde me voy a quedar. Dan sonriendo dice. Claro que sí, vamos. Amigo. Ambos comienzan a dirigirse a la entrada del refugio. ¿Sabes? Conozco un lugar donde puedes conseguir comida humana y unos refrescos. Esto se ve como el comienzo de una gran amistad, ¿no lo creen? Además, medio testarudo el John. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Bueno, ya saben qué tienen que hacer, suscríbanse, denle like y comenten qué les pareció. Sin nada más que decir, hasta la próxima, gente de gustos finos.